Está la gente toda interesada en que le demos lugar a él. Es el señor Eduardo Sartelli. ¿Cómo te va, Eduardo? Buen día. Bien, buen día, ¿cómo andan? Bien, todo muy bien, por suerte. Aquí muy atentos porque los sartelianos están expectantes. Yo sé que vos no crees mucho en eso, pero en las últimas horas se han sumado mucho más a la Sartelli por el mango, así que les damos la bienvenida porque ya se han transformado en nuevos oyentes de esto, ¿no? ¿Se corrió la bola de que íbamos a sortear un auto? ¿Qué pasó? No tengo la menor idea. Yo creo que muchos están con intenciones de escuchar la columna de hoy. No sé por qué imaginan que después del fin de semana, tal vez comiendo empanadas en algún restaurante, vos ibas a hacer alusión a estos temas. Algunos me preguntaron si estabas con interés de hablar de, no sé, el repulgo de la empanada o lo que traen las empanadas. La verdad que no caigo, no me doy cuenta. No estás con esa intención gastronómica, viene por otro lado. No estoy en esa onda todavía ahora. Bueno, qué sé yo, tendremos que avanzar por lo que nos toca, ¿no? ¿Cómo, en este enero, cómo estás viendo el movimiento político? Porque yo estoy extrañado, me parece que ahí hay un tapón que nosotros venimos viendo que no permite que nadie se lance todavía a la pileta de lleno. Están todos esperando a Cristina, me parece que está claro eso. Ajá. Por un lado están todos lanzados, o sea, hay 3 millones de candidatos, sí, pero ninguno dice soy candidato ni se confirma nada. Uh-huh. Vos fijate que efectivamente del lado del gobierno es la parte más clara, porque es obvio que Mauricio va a ser candidato, sí, es obvio que María Eugenia va a ser candidata en los lugares en los que están. Se corre la bolilla de que la ministra más simpática a los ojos del enviado del Papa puede ser candidata en Ciudad de Buenos Aires, Carolina Stanley. Ajá, mira. Pero digamos, por el lado del gobierno no hay mucha sorpresa. No hay mucha sorpresa tampoco por el lado de la izquierda, digamos. Va a ser más o menos la misma historia de siempre, con los mismos idas y venidas de siempre que ya hemos visto en Neuquén, las peleas por los grandes temas de la izquierda, ¿no? Vamos a sacar un solo diputado y toda la discusión es con qué proporcionalidad se van a repartir las bancas. Entonces hay una feroz discusión. Yo pensé que íbamos a tener chances de que no se cortara hoy, no sé, estaba como ilusionado. Vamos a ver si podemos restablecer el contacto con Eduardo Sartelli, obviamente ante la atención del grupo que está enganchado a través de la web, fundamentalmente una gran cantidad en www.frecuenciacero.com.ar. Ay, qué terribles que son. Yo creo que se despiertan y dicen, hoy es lunes, hay que escuchar a Eduardo. Algunos que están de vacaciones igual me dicen, me llevo la app y lo escucho desde la playa. Digo, hay que tener no es un lindo momento. No, pará, está bueno escuchar. Por favor, graben la columna, estoy complicado en el laburo. Ay, no. Y la estoy escuchando muy difícil, sí, bueno, se corta. Son cosas que pasan. Sí. Vamos a ver si podemos restablecer el contacto con Eduardo Sartelli. Hay gente que se suma y que manda preguntas, porque esto va creciendo, ¿eh? ¿Cómo anda el Chipi Castillo? Pregunta por acá Fernando. ¿Qué más tengo? Andrés mandó como un cuestionario completo. Sí. Primera pregunta para Eduardo, dice. Primero ya dijo, hola, buen día. ¿Me suman a la Sartelli? Sí. ¿Puedo hacer preguntas? Sí. Estamos muy regalones del sí, me parece que lo vamos a retrasar. No. Me dice, bueno, va el cuestionario. Ajá. Primero, si la Revolución de Mayo fue una revolución burguesa buscando la creación de un espacio capitalista, ¿por qué hay una división entre Moreno y Saavedra? Yo dije, chao, si arrancamos por esto directamente, yo me voy al mazo. No encuentro manera de arrancar, pero no se quedó ahí. ¿Qué intereses materiales busca el sector intelectual de la revolución? Y por último, ¿está funcionando el blog del docente rojo? Estás con todo, Andrés. Te levantaste a la mañana y dijiste todas las preguntas a la Sartelli por el mango. Vamos a ver si el señor Eduardo Sartelli está en condiciones de responder alguna de estas. Tengo la sensación de que no vuelve más. No, mentira. No. ¿Qué le pasa?
Hola, Eduardo. Che, no sean malos. Hola, ¿cómo están? ¿Se cortó otra Ahora vez? sí. No sean malos. ¿Por qué dice no vuelve más? Qué jodido. Pegate que al es. módem, Son Edu. son tremendos, Acá son tremendos. La Eduardo. tecnología parece que no No quiere. Yo creo que de a poquitito la vamos a ir afianzando. Vos quédate tranquilo. Bueno, Recién acaba de leer aguanto. un La esperanza, un cuestionario lo último que completo. Recién acabamos Sí. de leer, Ah, que es después verdad. te lo voy a pasar para que... Sí, para el que problema de todo esto es que lo que yo dije mientras esto estuvo apagado fue absolutamente brillante y no No, fui capaz Qué de lástima, repetirlo. Eduardo. qué lástima que además no lo podés repetir. ¿Y Escúchame, ahora? cuando yo te preguntaba, vos sabés que nosotros venimos siguiendo al detalle lo que puede pasar en la provincia de Buenos Aires, que para mí, si el oficialismo avanza, primero que, digo, históricamente hemos defendido la idea de que cada uno de los distritos tenga una elección separada, porque esto le exige a los ciudadanos poder evaluar las condiciones de vida más cercanas, ¿no? Que muchas veces a nivel de municipios, a nivel de gobernaciones, se ven relegadas ante una elección nacional que puede traccionar a esas grandes figuras por las que se hace campaña. Y estamos siguiendo esto porque en la provincia de Buenos Aires se está evaluando la posibilidad de una elección separada a nivel nacional, lo que para mí cambiaría completamente el mapa político, digo, oposición y oficialismo, se dispondría a hacer algo que después discutamos si lo da victorioso o no. Para mí es relevante desde el punto de vista democrático, ¿no? Mira, lo que está claro es que Macri le debe su presidencia a Vidal. Eso lo adelantamos nosotros, obviamente antes de la elección que le dio ganador a Vidal. Dijimos, un triunfo de Vidal en provincia de Buenos Aires va a arrastrar un triunfo de Macri en la nación. Sí. Lo que me parece claro acá es, la primera pregunta que uno se hace es, digamos, porque está en la cabeza de los protagonistas y no de mucha gente más, es si hay una grieta en Cambiemos y si asoma una dirigente independiente, es decir, si esta movida de separar las elecciones de provincia y de nación obedece a resguardar la provincia de Buenos Aires para el PRO. Ajá. Lo que en cierto sentido implica, de algún modo, no digo sacrificar a Mauricio, pero hacerlo correr solo. Ajá. Porque está claro que la mejor candidata del PRO, hoy por hoy la mejor candidata de cualquier fórmula política es María Eugenia Vidal. Por lo tanto, digamos, si va desdoblado, esa fuerza, ese empuje de la topadora Vidal, Sí. Mauricio se lo pierde. Está claro que si Mauricio pierde las elecciones y arrastra con él a María Eugenia, pierde un bastión muy importante. Sí. Recordemos que el PRO va a retener, aunque pierda la presidencia, seguramente capital y provincia, lo cual es el corazón de la economía argentina. Ajá. Si le sumamos un par de provincias importantes más, es probable que el PRO retenga el poder provincial en un porcentaje más que importante, no tanto en términos numéricos, sino en términos de masa de votantes, porque después eso se reparte en el Senado a 3 por provincia y entonces tenés que ganar muchas provincias chiquitas para tener el Senado. Sí. Pero lo que está claro es que ahí hay una fisura, es decir, María Eugenia quiere salvarse sin hundirse con Mauricio, hay una... ¿Otra vez? ¿Lo perdimos? Qué mala suerte que tenemos hoy, che. Bueno, vamos a ver si restablecemos el contacto. Estamos probando un nuevo sistema. Ante tantas complicaciones con el sistema analógico, telefónico, estamos tratando de implementar un nuevo sistema para poder escucharlos mejor, porque sobre todo cuando hacemos las columnas, nuestros columnistas terminan agazapados, ¿no? Y con algunas complicaciones, y nos está jugando una mala pasada esto, che. Nos está jugando una mala pasada, porque por momentos los escuchamos muy bien y efectivamente Dura poco el amor. eso nos envalentona, pero la fluctuación de la línea nos complica para que tenga continuidad la charla. Me parece que es la clave de todo esto, por lo menos de parte nuestra, para que se pueda entender mucho más, sobre todo cuando llegamos a hacer un análisis con relativa profundidad. Está claro que en gran medida uno hace especulaciones sobre sensaciones y obviamente desesperaciones de algunos dirigentes políticos, y bueno, en esas especulaciones la fluctuación puede darse como que no,
Lo que decía recién Eduardo de Vidal me parece clave. Yo no sé si es efectivamente porque puertas adentro hay algunas cuestiones de interna, claro. Lisa y Llana en Cambiemos, sino producto de, en principio, alguna especulación como para restarle a la oposición, sobre todo de acuerdo a lo que van planteando algunas encuestas, sí. a su mayor espada, ¿no? En el proceso en el que vos de repente observás que Cristina Fernández de Kirchner puede llegar a ser la candidata que mejor mide, Sí. y cortás la vinculación entre los puestos nacionales de los provinciales, por ahí haces un poquito de ruido, ¿no, Eduardo? ¿Estamos? El tema es este. Ahí yo lo que señalaba era el tema de los intendentes. Claro. El intendente que se juega por Cristina pierde, otra vez vuelve a quedar en manos del PRO nacional y provincial, y lo cual puede ser fatal. Por lo tanto, una forma de presionar a los intendentes y obligarlos a mantenerse por lo menos neutrales, si no jugando para el PRO, es asegurarles que ya la provincia no la tiene. Es decir, todo un jueguito que de alguna manera siempre está señalando, digamos, la pequeña cosa electoral. Yo creo que la cosa se decide en otro lado, ¿no? Se decide en cómo le vaya a Cambiemos en la economía en los próximos meses. Sí. Arrancó mejor el año, sí, para el gobierno, por varias razones. O sea, se frenó, empezó a caer el riesgo país, una serie de variables económicas, se estancó el dólar a un nivel bastante bajo. Es decir, hay varias cosas que van sumando, y ahora es donde empieza a entrar la plata de la cosecha, empiezan a entrar ingresos que son sustantivos para mantener las cuentas. De manera tal de que me parece que eso va a ser lo más importante a nivel general. Lo demás me parece que es un cálculo muy finito que puede ser importante si las elecciones son muy parejas, eso está claro. Pero como decíamos antes, si el peronismo provincial le hace el favor a Mauricio de ir separado de Cristina, yo creo que las chances del gobierno son muy elevadas, salvo que vuelva a suceder alguna crisis como la que vivimos el año pasado de una profundidad mayor, ¿no? Pero, a ver, si se da esta elección desdoblada, ¿no? Obviamente que hay que ver. Creo que la mayoría plantea que la imagen de María Eugenia Vidal es la de la mejor candidata que hay hoy desde el oficialismo. Está en gestión, obviamente, con falencias, errores, complicaciones, como cualquiera que gobierna la provincia de Buenos Aires, pero parece haber como una sensación de apego con su gestión de un sector importante de la población bonaerense, ¿no? Hay algunas cosas que están todavía, que son males endémicos de la provincia, que son difíciles de resolver. Digo, un proceso así complica a la oposición, porque ahora en definitiva va a terminar siendo sumamente importante poner un candidato competitivo en la provincia. Si la provincia... Es que ahí en provincia no hay candidato, eso es el principal problema. Bueno, es que... Ahí se estaba barajando Kicillof, se estaba barajando algún intendente del conurbano. Sería fantástico que Kicillof juegue en la provincia de Buenos Aires cuando lo medían para Capital Federal. Es una cosa increíble, pero bueno. Bueno, vive en Villa Urquiza, o sea, son 5 cuadras. Sí. Tampoco... No, pero te quiero decir... Cristina vivía en Santa Cruz y sí, compitió por provincia de Buenos Aires, así que no... Claro, bueno, pero tenía la billetera nacional como para hacer campaña. Hoy eso sí, falta, claro, ¿no? Lo que pasa es que yo creo que ningún candidato kirchnerista por sí solo mide. El problema de la provincia de Buenos Aires es si le van a entregar todo al kirchnerismo o no, y ahí está Massa, que es, digamos, te guste o no, divide. Salvo que Massa vaya con Cristina, y eso va a ser difícil, salvo que a él le aseguren algo muy importante. Sí. Son todas especulaciones, hay que esperar a ver cómo hay que sencillar hasta que aclare. Me parece que la evolución de las variables económicas en los próximos 2 o 3 meses van a ser claves. Si las variables económicas mejoran para el gobierno y el gobierno estabiliza una imagen y empieza a levantar, va a haber muchos de los que se tiraban a la pileta y querían ser candidatos que van a dejar de serlo. Hay muchos que andan dando vuelta por ahí esperando algo, digamos, caer justo en el lugar vacío. Hay mucha gente que se tira y espera. Felipe Solá, por ejemplo, es un maestro en el arte de
como él mismo dijo, hacerse boludo. Es decir, yo estoy por acá, doy vueltas, hablo con todos y en algún lado me acomodo. Ajá. Otro es Roberto Labaña, Sí. que anda por ahí dando vueltas. A mí me parece interesante, yo quería hablar hoy, enmarcar esta cuestión más de carácter parroquial, si se quiere, en el sentido de que es la política inmediata, ¿no? Uh-huh. Esto que cambia todos los días, con alguna tendencia de más largo plazo, con esa cosa de que tiene uno de historiador de tratar de meter todo esto en el largo plazo. Uh-huh. Y es ver cómo evoluciona la política argentina, latinoamericana y mundial en general en función de ciertos ritmos y cómo objetivamente hay oleadas en un sentido y en otro políticamente hablando que se van sucediendo y que se contagian de país a país. Es decir, así como en los 90 tuvimos la oleada neoliberal, Uh-huh. ¿no? Recordemos la Argentina de Menem y los Estados Unidos de Bush, y en el medio todo, recordemos Lula. Lula en su momento fue el modelo de presidente del Fondo Monetario Internacional, o sea, que creyó alguna vez que Lula era de izquierda, se equivocó y en su presidencia lo demostró claramente. Otro que está esperando que suceda lo peor, de manera tal de que él venga a reemplazar a la miseria actual con una historia reconstruida, es decir, como si fuera un presidente de izquierda que vuelve a poner las cosas en orden. Pero en los 90 vivimos una oleada de gobiernos, entre comillas, llamados neoliberales. Digo entre comillas porque todo el tema del neoliberalismo en algún momento vamos a tener que discutirlo. ¿Qué es realmente el neoliberalismo? Si es que es algo. De la misma manera que hay que discutir el populismo. ¿Qué es el populismo? Si es que realmente es algo. Obviamente, la crisis del 2001 a nivel mundial puso a todas estas orientaciones políticas en jaque. Y hubo una rebelión mundial. En el 2001 hay que recordar que no pasaron solamente cosas en la Argentina, pasaron cosas en todo el mundo. Uh-huh. Es el nacimiento de los globalifóbicos, de los movimientos anticapitalistas, etcétera, etcétera. Y en América Latina estuvo plagado de rebeliones en todos lados. En Venezuela, en Ecuador, en Perú, en Bolivia, obviamente en la Argentina. Y eso dio paso a toda una oleada, entre comillas, izquierdista, es decir, una oleada de los que perdieron en los 90, sufrieron una serie de transformaciones y volvían ahora a recuperar cierto espacio o a construir un espacio nuevo, mejor dicho, en la primera década del siglo XXI, digamos, con gobiernos que se pretendían de izquierda, o por lo menos pretendían serlo. Eso ya lo definimos como bonapartismo, volveremos en algún momento sobre eso. Pero lo importante es que el caso Macri, y de ahí siempre lo marcamos, la importancia política del gobierno Macri, de cómo fue tomado a nivel mundial, en particular por los Estados Unidos, era que inauguraba en un continente supuestamente muy corrido a la izquierda. Digo supuestamente porque no eran de izquierda esos gobiernos, pero sí por lo menos eran o aparecían ser como anti-neoliberales. Macri aparecía como una especie de flor neoliberal en medio del pantano. Uh-huh. Piñera en Chile, la caída de Dilma y la asunción de Temer, la caída de Correa en Ecuador, llevaron a toda una configuración del continente, políticamente hablando, mucho más a la derecha. Tenemos ahí a Evo Morales, ¿no? El único, digamos, bonapartista que se sostiene más o menos, todavía le queda un poco de gas, uh-huh. En sentido literal. Sí, estaba pensando lo mismo. Le queda un poco de gas. Evo Morales no puede estar más corrido a la derecha. Digamos, acaba de ir a la asunción de Bolsonaro, de llamarlo hermano y cosas por el estilo. Ahora pareciera entonces que algunos creen que puede iniciarse una fase de retorno hacia, entre comillas, la izquierda, o si vos querés, la centro izquierda. Y es interesante seguir cómo ese asunto va de la mano otra vez de la política norteamericana. Así como la oleada Bush cayó ante Obama,
Trump, si es que no logra reelegirse, cosa que parece muy improbable, ya empieza a tener enemigos a la vista. Y hay una figura que yo creo que hay que seguir, que es una muchacha del Bronx, llamada Ocasio-Cortez, demócrata, que acaba de ganar un cargo para el Congreso norteamericano y que aparece como, vamos a decirlo así, la gran esperanza demócrata, sobre todo de los demócratas más de base. Recordemos que ya los demócratas habían tenido un problema en el enfrentamiento entre Bernie Sanders y Hillary Clinton, y como Hillary no podía despegar su figura de cierta cercanía al establishment y por lo tanto no aparecía como una gran candidata frente a Trump, mientras que Sanders le hubiera ganado las elecciones a Trump, por lo menos por las encuestas tal cual sucediera, se decían en la época. Bueno, parece que el anciano socialista Bernie Sanders tendría un rival, o por lo menos una sucesión en su ala demócrata, en esta Ocasio-Cortez. Es interesante porque esto alienta la idea de que es posible un giro más hacia la izquierda. Recordemos que esa esperanza en la Argentina y para el kirchnerismo estuvo planteada la posibilidad del triunfo del candidato del PT, en principio Lula, y después su sucesor, contra Bolsonaro, y que la elección de Bolsonaro resultó un masazo para las ilusiones de K. Ese asunto de vamos a volver. Entonces, esta oleada es interesante porque está planteando la cuestión de si hacia agosto-septiembre estamos en presencia de un crecimiento de opciones de izquierda en el resto de América Latina. La Argentina suele hacer punta en eso, es decir, la Argentina suele ser, si no la que marca tendencia, por lo menos una que sigue más fielmente esta tendencia. Si eso fuera así, si se despunta una corriente en ese sentido, uno diría que los kirchneristas deberían estar a la expectativa. Si no fuera así, vamos a un reforzamiento de las tendencias más derechistas. Evidentemente Macri va a retomar su presidencia en un segundo mandato. ¿Qué es lo que estamos viendo? Y lo que estamos viendo es que eso no se expresa en la calle, por lo menos del modo tradicional. No se expresa en la calle, quiere decir, no hay un movimiento sindical jugado a la lucha contra el macrismo a favor de un candidato de centro-izquierda. Entre otras cosas porque Cristina sigue siendo ese tapón del que hablamos, y que no se define un candidato, y por eso la CGT está buscando, Moyano está buscando. De ellos, ¿qué están buscando? Bueno, uno de esos que yo te decía recién, de esos que se tiran y esperan a ver si queda algún lugar vacío y de casualidad lo encuentran, que es Roberto Labaña. Ahora, ¿por dónde está pasando la crítica al macrismo sobre todo? Está pasando por temas colaterales, no digo temas menos importantes, digo temas colaterales, temas no económicos, en particular todo el tema del feminismo. Y el gobierno ha tenido el tino no solamente de no dejarse correr por ese lado, sino correr a varios por ese lado. Recordemos que la discusión del aborto se inició gracias a Mauricio. Pero esto retomó mucho vuelo y planteó algo que voy a dejar como incógnita, la verdad que no lo sé. A ver. Que es el tema de Artés. O sea, dejemos de lado el hecho en sí mismo. Uno de los problemas del feminismo, que me perdonen las compañeras por meterme en un tema del cual no debiera hablar, ahí la a ver. Nerviosa. Uno de los problemas del feminismo actual, a mi juicio un problema que limita su capacidad, es el subjetivismo. Es decir, la idea de que tiene que domina todas las representaciones de la mujer la conciencia subjetiva, que se expresa en este caso en el yo te creo. Esta idea de que si vos sos mujer y decís algo, lo digo brutalmente, no es exactamente así, pero lo digo brutalmente para que se entienda, te tienen que creer.
porque vos sos víctima y a las víctimas hay que creerles. Todo el movimiento feminista ha causado una enorme conmoción política en Argentina, y como todo movimiento genuino y poderoso, siempre procede por excesos. Es decir, la Revolución Francesa no se hizo con buenos modales. Ninguna revolución se hace con buenos modales, y ningún movimiento social importante actúa con buenos modales. Entre otras cosas porque la resistencia a esos movimientos obligan al uso de malos modales. De modo tal que todo movimiento de este tipo comete excesos y comete errores que hacen que víctimas inocentes la paguen por otros. Pero bueno, es así, y bienvenido que sea así, porque si no, no tendría sustancia, si no, no tendría sangre, no tendría carácter vital. Con esto no estoy diciendo que le está pagando el pobre d'Artés. No, por lo menos yo entiendo que no estás haciendo ninguna defensa de él. Estás planteando que hay errores lógicos en la construcción de un proceso colectivo, ¿no? Sí. Exactamente. Por ejemplo, yo considero que la presentación de Thelma Fardín de su caso fue errónea. Y estamos viendo ahora las consecuencias de eso y del problema de lo subjetivo, que permea mucho el movimiento feminista. En este punto del yo te creo, por ejemplo, el yo te creo es un buen punto de partida, yo estoy de acuerdo. Cuando una persona denuncia algo, lo primero que uno debe hacer es creer. Sí, acá hay alguien que dice que tiene un problema, prestemos atención y pongamos todo lo que haya que poner para ver qué pasó. Sí. Ahora, el yo te creo está bien para el punto de partida, no está bien para el punto final. Es decir, claro, que yo te crea y que tome medidas y actúe y te apoye, etcétera, etcétera, no quiere decir que te dé la razón. Ahora hay que probar los hechos. Porque de lo contrario llegamos al punto en el cual la arbitrariedad más absoluta se plantea como eje de la vida social, lo cual es imposible. Que cree que basta que alguien que se dice víctima, ya sea considerado víctima, sea mujer o sea lo que sea, eso es suficiente como para manejar la relación entre los seres humanos en una sociedad normal, se equivoca. Y otra cosa porque, digamos, hay una concepción un poco ingenua de la mujer y de las víctimas, etcétera, etcétera. Digamos, yo recomiendo que se lea de Masuns el cuento de Borges. Entiendo lo que decís, pero me parece que al partir del ejemplo de d'Artés se hace muy complejo por un montón de variables que encierra el caso, desde la edad de la chica, cuando se está haciendo la denuncia, de cuando se dio el proceso, de la cantidad de denuncias que encierran a este personaje. Me parece que, la base del análisis fue corriendo el caso específicamente, pero se hace muy difícil separarse de eso. Yo entiendo lo que estás planteando. Sí, se hace difícil, pero creo que hay que encararlo, porque de eso se trata, encarar el caso difícil. El caso fácil estamos todos de acuerdo. Bueno, mira, sin llegar a eso, y creo que puede llegar a ser otro tema de discusión, el tema del Código Penal Juvenil y las discusiones sobre si los más pequeños incurren en gran medida en el delito o no, es una discusión que lleva varios años en la Argentina y que ha hecho que la Argentina sea el único país de Latinoamérica que no tiene un marco penal juvenil, porque a veces el progresismo parece estar discutiendo solamente un número y no se está discutiendo un número acá. Ahora, está claro que en un estado de estas características no le van a solucionar la vida a nadie, porque no se la solucionan ni siquiera aquellos que no entran en el delito. Pero el tema es que a veces hay que romper con esas discusiones y dar la discusión. Que de eso se trata. Cuando se hizo la presentación del caso Fardín, es evidente que hay muchas cosas que parecen, digamos, tender un halo de sospecha sobre una persona, en este caso d'Artés, sobre la cual yo no puedo decir ni que es inocente ni que es culpable, por la simple razón de que hasta que alguien no esclarezca los hechos con pruebas, de esto no se puede hablar. Me refiero simplemente al hecho político-mediático. Está claro que cuando habló esta chica, efectivamente uno miraba eso y difícilmente pensaba, no, sí, tiene que estar diciendo la verdad. Pero no dejaba de ser un elemento subjetivo, yo te creo. Ahora hay que probarlo. Alguien me va a decir que es muy difícil probar estas cosas, yo estoy de acuerdo, pero así es la vida, las cosas hay que probarlas. Podemos discutir cuál sería el régimen de la prueba para este tipo de casos, pero que probarlo hay que probarlo. Paradójicamente, la presentación que se hizo a mi juicio era muy endeble, porque toda esa presentación media hollywoodense
me parece que creó la sospecha de algo armado. Y ahora aparece este dato de la hermana de Fardín diciendo lo que dice, que tampoco dice nada sobre el hecho, porque ella no estuvo ahí. No, obvio. Por eso me parece que acá empieza a tallar algo que pasa mucho, y es que los abogados para defender utilizan todas las bajezas posibles. Entonces acá se ve un entramado muy perverso, que yo creo, y esto ya vamos de vuelta desde la subjetividad, es el camino por el cual se presentó el caso como se presentó. Es decir, si no hay una conmoción en la opinión pública, lo más probable es que con cualquiera de estas acciones manipuladoras un abogado termine tirando abajo una causa, y termina pasando que la víctima nuevamente es victimizada. Por eso digo, es como sensible todo lo que pasa, aunque entiendo el fondo de a lo que vas, ¿no? O sea, claro, producir un hecho que vaya más allá de las subjetividades es muy complejo, porque requiere que mucha gente se movilice a través de hechos particulares. Y bueno, en esa presentación subjetiva yo creo que ha habido un vuelco más importante, colectivo, mucho más grande que el que veníamos teniendo, ¿no? Claro, pero eso es precisamente por eso te digo que colocar el movimiento feminista y otros movimientos parecidos, es decir, el tema del indigenismo, varios temas más, sobre la base de las consideraciones subjetivas, establece un marco político muy endeble de discusión, que se puede dar vuelta muy fácilmente. Porque para mí D'Artés podría haber sido inocente después de que habló Fardín, y para mí D'Artés puede ser culpable ahora, después de que habló la hermana de Fardín. Porque no son más que apreciaciones subjetivas. Entiendo. Ahora, ¿cuál es el punto? El punto es que ahora la aparición de la hermana viene a quitarle, a ponerle agua a los pies de barro, porque toda esta denuncia estaba armada en torno a un spot. Sí, en esa misma subjetividad yo digo que ahora es culpable porque lo defiende burlando. Exactamente, o sea, si vos me decís, alguien que defiende burlando, ¿a vos qué te parece? Y yo te digo, sí, ya empezaría a dudar. Ya está, claro, con eso es suficiente. Decime quién te defiende y te digo que si sos inocente culpable, está claro. Pero el punto es este, el punto de la subjetividad. ¿Y por qué traía yo esta colación? Porque la subjetividad es el caballito de batalla con el cual el kirchnerismo está tratando de limar las bases del macrismo, en ausencia de otro movimiento de tipo huelguístico, de masas en la calle, en términos económicos. Hay toda una fuerte sospecha, la verdad que no lo sé, y no encuentro la correlación, si no lo diría, de que buena parte del movimiento de actrices argentinas es en realidad parte de la movida acá. Y hay sospechas incluso que dicen que todo esto en última instancia está llevado a lavarle la cara a un futuro candidato que puede aparecer por detrás de todo. Ojo que me estoy metiendo en algo que puede ser política ficción, pero bueno, como estamos al principio de año y no hay nada sobre la mesa claro, todas las posibilidades están abiertas. ¿Cuál es el candidato que aparece detrás de todo esto, que puede de alguna manera, digamos, dar la sorpresa hacia el final? Es Tinelli. Es interesante cómo opera TN, cómo opera Clarín, cómo operan todos los operadores de Clarín y compañía en relación a este caso. Es decir, hay un bloque bastante sólido en contra de D'Artés y compañía, a quien en las redes se lo defendía como del PRO. Es decir, yo no sé si esto es real, no sé si D'Artés es del PRO y actrices argentinas son kirchneristas, aunque es evidente que hay muchas que andan por ese lado, y no sé si esto está metido intencionadamente en la campaña pro Cristina, o anti Macri, o en el candidato tapado Tinelli. Digo que buena parte de la política argentina, empantanada la política, entre comillas, real, es decir, la que se juega en partidos políticos y la que se juega en la acción en la calle, en sindicatos y en demandas económicas, va pasando por este campo de la subjetividad. Y por este campo de las demandas laterales, las demandas democráticas. En este campo yo creo que se muestra la potencia del feminismo, es decir, poder meterse en la discusión política general,
y también el peligro, si nos domina el principio subjetivo. La política va a llevar agua para su molino siempre. No sé si el feminismo va a salir bien de este empantanamiento en lo subjetivo. Me parece que ahí hay elementos para discutir qué es el feminismo, quiénes son los sujetos del feminismo y cuál sería la mejor política para llevar adelante esos derechos que se reclaman. Lo que está claro es que, y eso queda para otra discusión, en el campo de hacer, digamos, política ficción, me parece que sería muy ingenuo no meter esto dentro de la bolsa y ver qué sale, es decir, ver qué escenario político se está armando detrás de una política argentina que está todavía muy en verde, muy extraña. No hay oposición, el gobierno no se sabe si gana, la izquierda no corta ni pincha, los sindicatos no se mueven, la clase obrera está pasiva, y la política pasa por otros lados. Siempre va a haber un mal pensado, así que dejamos que esos mal pensados actúen. Está claro desde el inicio cuál era la idea de entender las subjetividades como el fondo de todo, y caer en ese error sería lamentable para cualquier movimiento que se genera, esté en el proceso o en la fase de crecimiento en la que toque. Así que, como estamos en una fase de crecimiento de este 2019 electoral, iremos viendo cuáles cuestiones de todas estas terminan apareciendo en el tablero. Eduardo, te mando un abrazo y nos reencontramos el próximo lunes. Escúchame, una sola cosita antes de despedirnos. Dale. Llamo a los que nos escuchen, sí, a recordar las columnas en las que hablamos del caso Maldonado. Bien. Creo que ahí se va a entender mejor todavía este problema de la subjetividad en la construcción de movimientos sociales y este problema de la subjetividad en la construcción de una alternativa política. Perfecto. Abrazo, buena semana. Abrazo. Ahí estábamos con Eduardo Sartelli, en esta columna de Sartelli por el mango. 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 En esta columna de